Descargo de responsabilidad. El siguiente es un fanfiction basado en Fans Campione, es propiedad de J. Taketsuki Ifate, es propiedad de Kinoko Nasu. Por favor apoye el lanzamiento original. Esto es solo una traducción, link del autor del fic en la descripción. Capítulo 4. Campeón. El nacimiento de un campeón fue un evento raro. A menudo, pasaban decenas o cientos de años antes del nacimiento de uno nuevo. Por esta razón, cuando el Witenagemot les informó del nacimiento del octavo campeón y su llegada a Japón, los miembros del comité de compilación de historia no estaban preparados. Además, el misterio que rodeaba al octavo lo complicaba todo. Habían investigado mucho y no pudieron encontrar nada sobre su pasado. Era como un fantasma, y esto había llevado a los miembros del Witenagemot a suponer que, por alguna razón, se aisló de la sociedad poco después de su nacimiento. ¿Pero por qué razón? Era una hipótesis que tanto los miembros del Witenagemot como el comité de compilación de historia temblaban con solo pensarlo. Era una hipótesis despreciable y no respaldada por evidencia cierta, pero era lógica y explicaba por qué no había información sobre él. Era probable que la familia biológica del octavo asesino de dioses entrara en contacto con un antepasado divino y, utilizando algún tipo de forma desconocida, la sometieran y violaran para dejarla embarazada del 8 campeone. Después del nacimiento, habrían tomado al niño y lo habrían criado en aislamiento para convertirse deliberadamente en Gobslayer para brindarles beneficios y prestigio. Eso, o venía de otro mundo, pero todos descartaron esta alternativa por ridícula o infundada. ¿Era tan razonable como el séptimo campeone, Kusanagi Godou? ¿O era un fanático de las batallas como Marquis Boban? No había forma de determinar su personalidad hasta que lo conocieron directamente. El hecho de que no haya tomado ninguna acción ofensiva contra los dioses herejes u otros campeones, no significa que no planee hacer algo en el futuro. Después de todo, no había suficiente información para determinar qué tipo de personalidad tenía. Si las negociaciones hubieran fracasado, ninguno de ellos se atrevía a imaginar en qué habría terminado la reunión con él. Reika Renjo y Touma Amakusa caminaron dentro del inmenso jardín, escoltados por Sir Gawain. Estaba nerviosa y esto no escapó a la atenta mirada de Touma Amakusa. Su padre y su tío le habían aconsejado encarecidamente que tuviera cuidado cuando conoció al octavo campeone y esto la había presionado mucho. Le habían ordenado que aprendiera el lenguaje de señas para interactuar mejor con su compañero e indirectamente con él. Hizo todo lo posible por aprenderlas y esperaba que lo mejor fuera suficiente. Si puedo preguntar, dijo Reika con nerviosismo. ¿Puedo preguntar qué tipo de persona es Yuto-sama? Gawain se volvió ligeramente hacia ella y la miró de reojo. El rey es una persona razonable, respondió simplemente. Esta reunión no se llevará a cabo porque usted lo solicitó, sino porque él quería que sucediera. Al día siguiente de su llegada, Yuto lo llamó y le explicó la situación actual. Explicó que el mundo era extraño y que ni siquiera Yuto tenía una idea clara de las leyes que lo regían. La razón fue que Yuto quería respuestas antes de actuar. Explicó que Mary sería sacrificada por sus abuelos a Hades y que Yuto la había salvado y había matado a su familia después de que su abuelo le disparara. Entonces, lo que tenía que hacer era evitar que algo le sucediera a la niña y actuar como su tutor legal. Gawain era extremadamente leal a su maestro, y por eso Yuto lo había elegido entre todos los caballeros de la mesa redonda. Obedecería ciegamente todas las órdenes que se le dieran, incluso si eso significaba cobrar una deuda a alguien. Soy un caballero que es fiel a su rey. Como tal, tengo que obedecer sus órdenes y eliminar todo lo que amenace su vida y la de su compañero. Gawain se detuvo en sus pasos y se volvió hacia ellos, convocando a Excalibur Galatine de regreso y apuntándolos. Si hace algo sospechoso, sepa que no dudaré en usar esto. Como caballero, era su deber proteger la vida del rey de cualquier tipo de ofensa. Así que fue bueno enviar un mensaje que todos pudieran entender fácilmente. ¿Y qué era más fácil que una amenaza? Reika tragó con fuerza. Había una vocecita en su cabeza que le gritaba que huyera porque la expresión mortalmente seria del caballero del sol indicaba que hablaba en serio. Era mejor no jugar malas pasadas y tener cuidado. Por otro lado, Touma Amakusa agradeció que Erika Blandelli no estuviera en Tokio porque seguramente el caos sucedería con una potencial lluvia de sangre y una destrucción sin precedentes. Gawain respiró hondo e hizo desaparecer la espada. Volviéndose nuevamente a la mansión, condujo a los representantes a la mansión y luego a un gran salón en el segundo piso. Yuto y Mary aún no estaban presentes.
Yuto pensó que tomaría mucho más tiempo antes de que se estableciera el primer contacto entre él y la Asociación de Magos. En cambio, apenas habían pasado 2 semanas desde que llegaron a Japón que enviaron una carta de presentación y una solicitud para una reunión formal. No soy un experto, pero parece que tienes un papel importante a juzgar por la carta, dijo Mary mientras observaba la carta de presentación que les envió el Comité de Compilación de Historia. Yuto asintió, pero encontró todo muy sospechoso. Los magos eran personas que estaban orgullosas de su pedigrí y menospreciaban a aquellos que descendían de líneas de sangre relativamente recientes. Sin embargo, en la carta, Yuto fue llamado con varios epítetos como Excelencia, Su Majestad u Octavo Rey. Yuto volvió a leer la carta y volvió a tener la misma situación. Tenía la sensación de que querían tratar de alterarlo de alguna manera. Esperaba estar equivocado. Probablemente querrán saber más de mí, especuló Yuto. Quiero decir, aparecí de la nada y me enfrenté a Gilgamesh en una batalla mortal. Y no sé por qué podría usar la puerta de Babilonia contra Hades. Mary era la única persona que Yuto había revelado como responsable del daño al sitio histórico. Él le dijo que había conocido a Gilgamesh por casualidad y lo retó por poseer un objeto mágico que causaría muchos problemas en las manos equivocadas. Lo dañaron y fueron teletransportados a Inglaterra donde continuaron luchando. De todos modos, ¿por qué quieres conocerlos? María se preguntó. Normalmente, me mantendría alejado de personas como ellos, pero necesito respuestas, dijo Yuto con seriedad. Cuando luché contra Hades, él seguía llamándome hijo bastardo de Epimeteo. ¿Qué significa? ¿Qué me pasó cuando derroté a Gilgamesh? Y me imagino que solo una asociación de magos puede responderte, dedujo Mary, viendo el punto de esta reunión. Yuto sonrió y asintió. Esa fue exactamente la razón por la que accedió a reunirse con ellos, pero solo en sus términos. Estaba genuinamente sorprendido de lo rápido que ella se había adaptado a su nueva situación. Entrar al mundo de Yuto era muy peligroso, especialmente si ese mundo estaba habitado por dioses como Hades. Una persona normal se volvería loca, pero ella decidió adaptarse. Probablemente porque había vivido con su condición de desventaja y las diversas vicisitudes que marcaron su vida. Te admiro. A pesar de todo, lograste adaptarte a lo mejor. Debe ser porque tuviste tus problemas. No hace mucho que nos conocemos, pero he notado que nunca te has desanimado por nada ni por nadie. Y a pesar del abuso que has sufrido, aún logras perdonar todo y a todos. No creo que pueda hacer algo así. Es por eso que no puedo evitar admirarte. El rostro de Mary se puso un poco rojo. Esta era probablemente la primera vez que alguien le había hecho un cumplido como ese, no es que alguien fuera de su madre y su padre le hubieran hecho uno. Pero ten cuidado, advirtió Yuto. Alguien podría usar este lado en tu contra. Llegaron al salón donde Gawain había hecho esperar a los invitados. Al entrar en la habitación, Yuto observó a Reika y Touma. Reika debe haber tenido la misma edad que Yuto y Mary. Tenía el cabello castaño claro atado en una trenza y ojos azules. Para alguien que venía de una asociación de magos, no parecía una chica que presumiera de pedigrí. Vestía ropa casual, una camiseta rosa, jeans y zapatillas deportivas. Touma Amakusa, por otro lado, parecía un poco más experimentado. Tenía el cabello negro azabache atado en una larga cola de caballo y una barba escasa. Vestía traje formal, chaqueta y pantalón oscuro, camisa blanca y zapatos elegantes. Un par de anteojos de forma cuadrada adornaban su rostro. Mi rey. No, quiero que te quedes y escuches todo. Yuto impidió que Gawain saliera de la habitación. Se dirigió a los representantes del Comité de Compilación de Historia. Les doy la bienvenida a mi humilde hogar. Yo soy Yuto y ella es Mary, les dio la bienvenida. Yuto se sentó en el sofá frente a los representantes del Comité de Compilación de Historia. Mary se sentó a su lado y Gawain se paró detrás de ellos. El honor es nuestro, su excelencia, Reika se presentó respetuosamente. Soy Reika Renhou de la familia Renhou. Y yo soy Touma Amakusa, un agente operativo del Comité de Compilación de Historia, se presentó respetuosamente el pelinegro. Desde el período Meiji, nuestra tarea es mantener oculta o mitigar la actividad sobrenatural para que no interfiera con la vida de las personas normales. Antes de comenzar, aclaremos la situación, dijo Yuto con resolución. Responderé a sus preguntas a menos que sean demasiado personales o tenga una respuesta para usted. A cambio, espero que responda mis preguntas con la misma honestidad. Reika y Touma Amakusa asintieron. Supongo que la razón por la que querías conocerme fue por lo que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Preguntó Yuto. Reika asintió.
Nos gustaría saber qué circunstancias llevaron a su majestad a matar al dios herético Gilgamesh. Pero lo entenderemos si. Disculpe por preguntar, pero ¿por qué está usando el lenguaje de señas? Yuto se preguntó. Reika parpadeó un par de veces y miró al confuso octavo de Ishida. Lo siento, pero si no lo hago, ella no entenderá lo que estamos diciendo, dijo señalando a Mary. Me dijeron que me los aprendiera para poder comunicarme contigo también. Yuto y Mary se miraron y luego de nuevo a la chica de cabello castaño. Lo escucho perfectamente, declaró Mary. Cuando Hades la hirió, usé una poción para curarla, pero no esperaba que fuera tan poderosa como para curar problemas como la sordera, explicó Yuto. Yuto sospechó que estaba siendo observado. Al fin y al cabo, el lío de Tintagel no pudo pasar desapercibido para la Asociación de Magos, y sospechó que fueron ellos los que encubrieron la verdad con la mentira del ataque terrorista. Por lo tanto, mi trabajo fue inútil, suspiró Reika con cansancio. Una aura ligeramente deprimida la rodeó. Déjame explicarte, interceptó rápidamente Amakusa, sospechando una respuesta agresiva del octavo campeón. Un agente Uitennagemot estuvo cerca del sitio para analizar fluctuaciones anormales en la energía mágica, sospechando que fue causado por el descenso de un dios herético al plano mortal. Yuto asintió, encontrando una explicación razonable. No había entendido nada de lo que acababa de decir, pero era lógico que la Asociación de Magos hubiera detectado algo ya que el Santo Grial de Fuyuki había abierto el portal que los había llevado a él y a Gilgamesh a ese mundo. Dijiste Uitennagemot, pero no eres del Comité de Compilación de Historia. ¿No eres de la misma organización? Preguntó María. Aunque el propósito es casi el mismo, Uitennagemot no es exactamente una asociación de magos, sino más bien una asociación de ayuda mutua. Amakusa tomó un pequeño archivo y lo colocó sobre la mesa que separaba los dos sofás. Esta es la información que recopilaron en una semana. Yuto agarró el archivo y comenzó a revisarlo, leyendo con especial atención la información sobre cuáles eran las teorías sobre su identidad. Interiormente, se estaba burlando de sí mismo al leer que probablemente era el hijo de un antepasado divino que había sido violado por un mago desconocido. Dejando de lado el hecho de que me parece extraño que dos asociaciones diferentes trabajen juntas, quiero saber por qué querías conocerme, dijo Yuto volviendo a poner el archivo sobre la mesa. Les dirigió una mirada dura y abrió unas puertas doradas de las que emergieron igual número de tesoros. No quería dispararles, pero era un pretexto para que no mintieran. No quiero faltarte el respeto, pero temo decir que no entiendes en qué posición estás, respondió Reika en un tono uniforme. En ese caso, lee esto. Yuto tomó el documento que le dio Reika. Era el extracto del libro del mago italiano Alberto Ricardo, Rey Demonio, siglo XIX. Yuto no se molestó en leer todo, pero estaba interesado en lo que estaba resaltado en negrita. Un campione, un Godslayer, es un gobernante supremo. Dado que puede matar a un ser celestial, puede invocar los poderes sacrosantos y divinos ejercidos por los dioses. Un campione, un Godslayer, es un señor. Dado que el poder de matar a una deidad está en sus manos, él, por lo tanto, se cierne sobre todos los mortales de la tierra. Un campione, un Godslayer, es un demonio, ya que de todos los mortales que viven en el mundo, ninguno puede asumir un poder que iguale al suyo. Todavía hay muchos misterios en torno a la figura del campione, pero esas simples líneas dejan bastante claro tu estado actual. Al matar a Gilgamesh y Hades, has usurpado su autoridad, que es su poder divino, dijo Touma Amakusa. Dado que no hay mortal en la tierra que pueda oponerse a ti y los únicos que pueden oponerse a un campione es otro o un dios hereje, nos interesaba abrir un diálogo amistoso contigo, octavo rey. Yuto permaneció en silencio por unos momentos, reflexionando sobre su situación actual. Aunque el discurso era para Hades y era cierto que había matado a Gilgamesh antes que él, el rey de los héroes era el sirviente de la clase arquero de la sexta guerra del Santo Grial. Aún así, no cambió el hecho de que robó el tesoro de Gilgamesh. ¿Por qué debería estar interesado en abrir un diálogo contigo? Yuto preguntó al final. Podría obligarte a que me des lo que quiero, y no te opondrías, ¿verdad? Es cierto lo que dices, Yuto-sama, Reika está de acuerdo con el razonamiento. Pero quiero apostar por tu magnanimidad. Yuto era bueno para discernir cuando alguien mentía y no percibía ninguna mentira. Con una simple orden mental, trajo los tesoros y cerró las puertas doradas. Reika y Touma suspiraron para sus adentros, aliviados de que el peligro se hubiera escapado. ¿Hay otros? Preguntó Yuto. Quiero decir, otros como yo. Reika asintió y dijo, es por eso que queríamos conocerte. Solo queríamos estar al tanto de tus planes.
¿Por qué debería contarte mis planes? Yuto preguntó sarcásticamente. Actualmente, además de ti, hay otros 7 campeones, respondió Reika. Normalmente, cuando 2 de ellos se encuentran, pueden matarse entre sí o hacer acuerdos de no agresión. En la mayoría de los casos, resulta que van a pelear entre ellos sin importar quién o qué esté a su alrededor. Y por lo general termina en una destrucción sin sentido, razonó Yuto. Como dijo Reika, recordaba mucho el enfrentamiento entre 2 servants. Reika asintió. Tokio es también la ciudad donde vive el 7º campeón Godou Kusanagi, dijo un poco nerviosa. Tememos que puedan desatar el caos si luchan entre sí, lo que resultará en muerte sin sentido. Por eso nos gustaría saber cuáles son sus planes. O más bien, nos gustaría entender su verdadera naturaleza. Al escuchar la preocupación de Reika, Yuto sonrió. Lo reconozco, dijo Yuto con firmeza. Me gusta la honestidad con la que hablas, Reika Renjou. Te honra. Honestamente, no tenía grandes planes. Lo que quería era llevar una vida lo más normal posible. No tenía la intención de comenzar a cazar dioses herejes o luchar por la supremacía con otro campeone. Esto era válido hasta que alguien lo provocó. Por el bien de muchos, no tomaré medidas ofensivas contra el 7º campeón Godou Kusanagi mientras no me provoque. Ya sabía que tendría que luchar en el futuro. ¿Qué es un dios herético de todos modos? Preguntó María. Son dioses, héroes y monstruos divinos que han surgido de los mitos y leyendas para manifestarse en el plano mortal, explicó con detenimiento Touma Amakusa. ¿Por qué tienen que hacer eso? María entonces preguntó, recordando lo que le había pasado y sintiendo la ansiedad creciendo dentro de ella. A menudo porque están cansados de sus mitos y se rebelan contra ellos, especialmente las diosas Madre Tierra que han sido derrotadas y privadas de su autoridad por otros dioses y héroes y subordinadas para ser sus esposas o concubinas, respondió Touma Amakusa. Sin embargo, su descenso está marcado por desastres naturales, que a menudo involucran a personas voluntarias o menos inocentes. Yuto estaba en camino. Cuando luchó contra Gilgamesh, el daño se debió a su lucha, mientras que Hades no había hecho mucho daño porque la mansión estaba lejos del pueblo y de los civiles. Así que tuvo suerte, pero puede que no la tenga la próxima vez. Por supuesto, esperaba que no hubiera la próxima vez. Cambiando de tema, noté otros cambios además del poder de Goldie. Explica. Aunque era una petición, el tono era el de una orden. Esto se debe a que, horas antes de que llegaran los representantes del comité, Yuto le pidió a Gawain sugerencias sobre cómo interactuar con ellos, y él le sugirió que tomara la iniciativa, ocultando cualquier debilidad e inseguridad. La definición de campeón es alguien cuya vida fue sacrificada para matar a un dios, dijo Reika con confianza. Cuando renaces, además de la autoridad usurpada, has ganado habilidades físicas superiores, pero especialmente reservas de poder mágico que son cientos de veces superiores a un mago humano y otras mejoras. No le dijeron nada nuevo. Ya había notado que sus reservas eran cientos de veces más grandes que las que tenía en el pasado, probablemente incluso más grandes que las de su madre, quien encarnaba la esencia del dragón rojo. Y sus circuitos mágicos habían sido mejorados a pesar de que ya eran de excelente calidad. En cualquier caso, en comparación, probablemente habría sido superado solo por Merlin, Morgan Le Fay, Selrech Lorela y Bartomeloi. Fuiste enviado aquí como mediador entre tu organización y yo, ¿verdad? Preguntó Yuto y Reika asintió. Entonces diles que este campeón no tomará ninguna acción ofensiva contra los otros campeones a menos que me provoquen. Reika respiró aliviada ante la declaración del 8º campeón. Era como si le hubieran quitado una roca de los hombros. Bueno, puedo decir que nuestra reunión ha terminado oficialmente, dijo Yuto. Tengo las respuestas que quería y tú has recibido las tuyas. Bueno, no fue como si los representantes hicieran todas las preguntas que querían hacer. Habían descartado preguntas sobre su magia única o su pasado poco después de que Yuto declarara que no respondía preguntas demasiado personales. Saber te llevará de regreso a la salida, dijo Yuto. Touma Amakusa y Reika se levantaron del sofá. Agradezco a su majestad la hospitalidad que tan amablemente nos ha ofrecido, agradeció Reika, inclinándose respetuosamente. Transmitiremos sus palabras al comité de compilación de historia y al 7º campeón Godou Kusanagi. Los representantes abandonaron la sala de estar y Yuto esperó a que la puerta se cerrara antes de soltar un suspiro de cansancio. Lo siento, se disculpó Yuto. No quería involucrarte en unos asuntos de mago. Desde su punto de vista, había matado a Hades para salvar una vida que pudiera salvarse. No se arrepintió y no la culpó por ello.
¿Y si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo o se volviera a repetir una situación similar o parecida, no dudaría en volver a hacerlo? Te equivocas. Soy yo quien te debe una disculpa, replicó Mary resueltamente. Me siento culpable por no ver a través de la fachada. Es mi culpa que el abuelo y la abuela te hayan vendido a Ade. Yuto se sintió un poco amargado. Una cosa que no tuvo las agallas para decirle fue que Kurt y Fanny habían muerto en sus manos. No es tu culpa. Ambos nos engañaron, pacificó Yuto. Y si lo ves desde otra perspectiva, querían hacer algo por ti antes de sacrificarte a Hades, razonó Yuto. Me dieron la bienvenida a mí, un extraño, en su casa para que pudiera ser tu amigo, dijo Yuto. Cuando lo piensa, Kurt probablemente no actuó así porque Yuto y Mary tenían la misma edad y Yuto se había portado bien con ella, a diferencia de los aldeanos. Probablemente, también por esta razón, Kurt le permitió vivir bajo el mismo techo en lugar de encarcelarlo en otro lugar. Tal vez, a su manera, te amaban, Yuto sonrió dulcemente. Mary apartó la mirada para ocultar el enrojecimiento de su rostro. Es un argumento un poco retorcido, pero quiero creer que ese es el caso. Gracias. Yuto palmeó a Mary en el hombro como una forma de aliento y se acercó a la puerta. Dijiste que viniste aquí para empezar de nuevo y hacer tus sueños realidad, dijo. Soy positivo. Estoy seguro de que te darás cuenta de ellos. Yuto salió de la habitación. Mary observó cómo la puerta se cerraba detrás de él. Campeones. Dios hereje. Era un mundo extraño en el que había entrado. Capítulo 5. Reyes. Yuto y Mary se sintieron un poco incómodos, y la razón se debió a las muchas miradas hacia ellos. ¿Crees que hay algo extraño en mi apariencia? Mary preguntó, buscando algo mal con su uniforme. No, no es eso, suspiró Yuto con cansancio. Una belleza extranjera y un chico de cabello rubio sin duda llamaron la atención de niños y niñas, especialmente si llegaban juntos a la escuela. Alguien podría pensar inconscientemente que eran pareja cuando no lo eran. No te preocupes demasiado, Yuto dejó escapar un suspiro cansado. Mirando a su alrededor, notó que algunos estudiantes estaban mirando los hechizos de comando. Eso sí, no sabían para qué servían y para ellos no eran más que extraños tatuajes. Mejor así. Ignorando las miradas, se dirigieron a la sala de profesores donde uno de los profesores les entregó el programa escolar. Ir a la escuela, hacer amigos y todas las demás cosas que hacía la gente común. Si no fuera por su condición de campeone, Yuto casi podría decir que su vida era normal. Bueno, nunca lo fue porque siempre había llevado una doble vida. Admito que me siento incómodo con todos estos ojos mirándome. Mary no estaba acostumbrada a estar rodeada de gente a menos que la atormentaran. ¿Quieres volver?, preguntó Yuto. María negó con la cabeza. No había dado la vuelta al mundo para ser una reclusa. Se había mudado a Japón para cambiar su vida. Llegaron a la puerta corredera de la sala de enseñanza. Un indicio de nerviosismo apareció en el rostro de Mary. Tengo un consejo para ti. Puedes elegir si seguirlo o no, dijo Yuto. María se volvió hacia él. Haz lo mejor que puedas sin exagerar, animó. ¿Pasa algo, Erika? Godou Kusanagi estaba bastante sorprendido. Por primera vez desde que conoció a Erika Blandelli en Cerdeña, ella no se comportó de manera provocativa con él, avergonzándolo con palabras y comportamientos muy incomprendidos. Erika Blandelli era el epíteto de la perfección, cuya belleza y elegancia era inalcanzable para cualquier hombre o mujer. Tenía una figura esbelta y bien formada, cabello largo y rubio que le llegaba hasta la cintura y ojos azules. Erika suspiró incansablemente. No importa cuántas veces leyó el informe que el comité de compilación de historia había elaborado después de la reunión con el octavo campeón y lo entregó Yuri Marilla. Cada vez era siempre idéntico, casi esperando que mágicamente cambiara lo que estaba escrito en él. Parece que después de Boban, este lugar se convirtió en el coto de casa de otro campeón. Erika cerró el correo electrónico y apagó la computadora portátil. ¿Qué? Godou miró incrédulo a Erika. ¿Está seguro? Bueno, lo único en el informe era que el octavo campeón se llamaba Yuto, y se instaló en Tokio. Además de eso, estaba escrito que había utilizado a una de sus autoridades como elemento disuasorio para que los representantes del comité no mintieran. Erika asintió. Aunque el comité había declarado que el octavo campeón no se ofendería contra Godou, Erika no estaba convencida. Un campeón difícilmente invadiría el territorio de otro excepto para cazar herejes. No, esta es una estrategia para bajar la guardia, dijo Erika arrugando el informe del comité. No hay forma de que un campeón pueda venir aquí sin una razón.
Erika podía aceptar que la razón podría diferir de Boban, que caza dioses herejes como pasatiempo para aliviar su aburrimiento, pero Yuto seguía siendo alguien que había contratado a un caballero que no pertenecía a la Cruz Cobre Negra o la Cruz Bronce Negra, probablemente para arreglar el territorio. Por una futura conquista de Japón que, teóricamente, le pertenecía a Godou si no fuera porque le daría una nota de agradecimiento. ¿No crees que has estado ejerciendo demasiado tu imaginación? Godou preguntó desconcertado. Quiero decir que ni siquiera lo conocemos. Al final, podría ser como dice ese informe. Erika suspiró incansablemente. Esperaba que después del juego de guerra contra el Marqués Boban, Godou tomaría su estatus más en serio, pero nada parecía haber cambiado. Una idea brilló en la mente de Erika y una sonrisa inteligente se dibujó en su rostro. Si Godou no entendiera, entonces ella lo habría hecho entender. Durante el descanso, Yuto subió al techo para almorzar. Estaba solo desde que se escapó al sonar la campana que marcaba el final de las lecciones. Había dejado a María en el salón de clases ya que muchas niñas y niños se le habían acercado, rodeándola y haciéndole muchas preguntas para saciar su sed de curiosidad. Como Reika era su compañera de clase, no tenía que preocuparse de que le pasara nada. Saber, puedes mostrarte ahora. Gawain abandonó la forma espiritual en la que se había mantenido desde el comienzo de la escuela. Te dije que podías hacer lo que quisieras mientras yo estaba en la escuela, dijo Yuto mientras se sentaba en el suelo. Lo sé y gracias por su generosidad, respondió humildemente Gawain. Pero fui convocado para protegerte incluso a costa de esta vida temporal. No, Yuto lo convocó porque necesitaba ayuda y no para ser su protector. Pero no se lo diría porque Gawain lo negaría. Era terco y seguía el código de caballería al pie de la letra. Demonios, tal vez alguien como Bedivere o Lancelot hubiera sido mejor. Bueno, ya que estás aquí, ¿sabes qué es esto? Yuto le pidió que le mostrara un espejo. Yo diría que es un fantasma noble, respondió Gawain. Yuto asintió. Este fantasma noble me lo dio la servant de clase Castero de mi guerra del Santo Grial, justo antes de que desapareciera. Ese noble fantasma eran las bendiciones óctuples de Amaterasu, el espejo de Tamamo no Mae y la forma liberada temporalmente de la piedra del peso de Tamamo. Gawain sabía que su maestro había participado en una guerra del Santo Grial como el maestro de saber, quien le había hablado sobre los caballeros de la mesa redonda. Aunque Yuto le confirmó que su antiguo sirviente era un caballero de la ronda, no le dijo el nombre ni quiénes eran los otros sirvientes. Hace unas noches, comenzó a inquietarse y a emitir energía mágica. Cuando esto sucedió, Yuto pensó que Caster sería invocado por error, ya que la reliquia sagrada estaba cerca de un círculo mágico improvisado y del Santo Grial de Uruk. Pero luego, justo cuando comenzó, de repente se detuvo y no pasó nada. ¿Sabes lo que esto significa, saber? Preguntó Yuto. Si no convocó a un sirviente, diría que hay un enemigo que tiene alguna conexión con el propietario original de este noble fantasma, razonó Gawain. Aunque no estaba seguro de si era un enemigo o no, Yuto asintió. Era como una llamada de atención que indicaba que la actividad mágica estaba ocurriendo en ese momento. Tal vez no sea nada, pero mi instinto me dice que hay más aquí, pensó Yuto en los abuelos de Hades y Meri. Eran humanos que hicieron un trato con un dios. De hecho, no tengo evidencia para apoyar mis teorías, pero estoy seguro de una cosa, dijo con firmeza. Un fantasma noble que se comporta como un caballo salvaje no es normal. Así que me ordenan buscar el factor anómalo y llevarlo a ti para que puedas derrotarlo y robar los nobles fantasmas, me refiero a las autoridades. Razonó Gawain. Honestamente, sería un mejor trabajo para un asesino o un sirviente de la clase Archer, pero haré lo mejor que pueda. Yuto parpadeó perplejo. No, lo que te pido que hagas es que te mantengas alerta, explicó. Honestamente, incluso con toda la información que recibieron Reika Renjou y Amakusa Touma durante su reunión, Yuto todavía estaba luchando por entender lo que estaba sucediendo. Era un semisirviente. Era un humano con las habilidades de un espíritu heroico y Merlin, a través de un sueño, le dijo que allí estaría el trono de los héroes para él una vez que muriera. Ahora que era un campeone, no pudo evitar preguntarse si lo que Merlin le había dicho seguía siendo válido. Te hice asistir a la reunión para que tuvieras una idea clara de quiénes eran los posibles atacantes, y te conté sobre este extraño fenómeno en caso de que tropezáramos con su fuente. Y dado que su suerte era E-Rank, es casi seguro que se habrían topado con él. Lo entiendo, asintió Gawain. Pero si me permiten, me gustaría preguntarles por qué no reclaman esta ciudad para ustedes mismos. No soy una persona acostumbrada al poder. No maté a Gilgamesh ni a Hades porque quisiera apoderarme de sus poderes, sino que me movía por motivos personales.
Mató a Gilgamesh porque mató a su familia y mató a Hades solo para salvar a alguien. Como tengo estos poderes, los dominaré y los usaré para protegerme a mí mismo y a todos los que son importantes para mí, admitió Yuto. Al oír sonar la campana, indicando el final de la pausa, Yuto se levantó del suelo y se dirigió a la clase. Gawain regresó en forma espiritual. De todos modos, si notas algo extraño, házmelo saber de inmediato, Gawain. ¿Qué noticias? Erika no podía creer que el destino la había llevado directamente al octavo campeón y al rival de Godou. Ya había escuchado suficiente de lo que habían dicho, pero lo interesante era que el octavo había percibido actividad divina en la ciudad. Esa información era tan valiosa como el oro. Por supuesto, no entendía qué eran estos fantasmas nobles. Probablemente era el término por el cual el octavo se refería a la autoridad obtenida por Gilgamesh. La información de Erika sobre Gilgamesh se derivó de su epopeya. Ni siquiera sabía a quién se refería con Caster. Probablemente era una aliada del octavo del cual ni siquiera los Suitenajemot u otras asociaciones de magos estaban al tanto. Pero algo debe haberle pasado desde que Erika se enteró de que estaba desaparecida. Bueno, no importaba de todos modos. Lo que importaba era que algún dios hereje estaba actuando en terreno japonés. Tenía que averiguar más y luego organizar todo para que Godou pudiera enfrentarse al dios y usurpar su autoridad. Ahora todo lo que faltaba era verificar las intenciones del octavo campeón y demostrarle a Godou que Yuto era como todos los demás compañeros campeones. Obviamente no había escuchado nada del último discurso pronunciado por Yuto. Ella había preparado todo y solo tenía que esperar el final de las lecciones. El resto del día pasó bastante rápido tanto para Yuto como para Mary, esta última ocupada respondiendo las curiosas preguntas de sus nuevos compañeros de clase. Ella tomó el consejo que le dio Yuto, y lo hizo bastante bien. Yuto por su parte se había limitado a no quedarse dormido en medio de la lección ya que lo que estaban estudiando era algo que él ya sabía ya que Rin lo había obligado a estudiar historia mundial desde los sumerios y los japoneses para tener ventaja durante la sexta guerra del Santo Grial. Conociendo la historia, pudo identificar más fácilmente la identidad de un sirviente y sus debilidades. Algunos compañeros de clase, incluida Reika, se acercaron a Mary. «Oye, ¿quieres ir al karaoke con nosotros?». Un compañero de clase le preguntó a María. Dudosa, Mary se volvió hacia Yuto, que estaba poniendo sus cosas en la mochila. «¿Por qué me miras?». Yuto dijo molesto. «Si quieres ir a divertirte con amigos, eres libre de hacerlo sin tener que pedírmelo». No era que ella tuviera que estar con él. Ella muy bien podría decidir salir con amigos si quisiera. Además, Yuto podría intentar aprender más sobre las habilidades otorgadas por las autoridades de Hades. Gilgamesh Gate of Babylon fue bastante fácil de usar. Solo estaba abriendo las puertas doradas y dejando salir a Noble Phantasm como si estuviera lloviendo. Hades era más complicado. Inconscientemente la usó para encarnar a Gawain, por lo que la autoridad giraba en torno a la tercera magia, pero aparte de eso, no tenía idea de cómo usarla. Y en ambos casos, esa era la única habilidad que permitía la autoridad. Yuto aún no había tenido la oportunidad de probar si había ganado algo de Gilgamesh además de su bóveda. Gawain, síguela sin que te vean, ordenó Yuto usando el enlace mental amo sirviente. No interfieras a menos que tengas que hacerlo. Se hará, respondió Gawain. Yuto se volvió hacia la puerta. «Ah, Mary, espera un minuto», gritó mientras abría una puerta y sacaba uno de los tesoros. «Quiero que lo tomes». Mary agarró el tesoro y lo miró desconcertada. Eran un par de aretes de oro cuyo valor era inestimable. «¿Qué es?», preguntó, sabiendo que cada tesoro tenía un poder que solo podía ver en la televisión o leer en un libro. «Estos aretes te ayudarán a comprender mejor el lenguaje humano», respondió Yuto. «Sabes, quiero que al menos te sientas cómodo». Se lo estaba dando para que pudiera entender lo que decían los demás. No la habrían ayudado a hablar japonés correctamente, pero al menos nadie se habría aprovechado de que no hablaba ni entendía el idioma. Y luego, en el peor de los casos, había alguien audaz para resolver todo por la fuerza, Gawain estaría allí. Después de salir de la escuela, Yuto decidió hacer un pequeño desvío y llegó a un parque que parecía haber sufrido daños importantes recientemente. Un daño similar era comparable al que podrían causar dos sirvientes que dieran rienda suelta a su fantasma noble. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba. «¿Puedo saber qué es tan interesante sobre mí que me estás siguiendo?», dijo, revelando que sabía que lo habían seguido desde que puso un pie fuera de la escuela. Al darse la vuelta, vio a un grupo que tenía aproximadamente la misma edad. Eran estudiantes en su nueva escuela a juzgar por sus uniformes.
Cuando las miró, las chicas no parecían gran cosa. No sabía cómo eran los magos de este mundo, pero si todos eran como ellos, entonces no eran demasiado problemáticos. Sin embargo, el tipo con ellos estaba realizando un impresionante poder mágico. Incluso un maestro como ella habría sido inferior a él en términos de reservas. ¿Cuánto tiempo supiste que te estábamos siguiendo?, preguntó Erika. Desde hace un tiempo, simplemente respondió Yuto. Kranjikar, ¿verdad? ¿Puedes decirme por qué me sigues? No necesitaba escucharlo porque ya podía imaginar la razón. No eran una fangirl y un novio celoso, ya que era la primera vez que se veían. Solo sabía los nombres porque los escuchó de algunos estudiantes que estaban lanzando hechizos malvados a Godou. El nombre de la chica rubia era Erika Blandelli, una estudiante extranjera que se había mudado recientemente a la Academia Hounan. Sabía su nombre porque era la raíz de todo el odio contra Godou Kusanagi. La chica de cabello plateado era Liliana Kranjikar. También fue estudiante transferida. Espera. ¿Lo conoces? Godou le dio una mirada de sorpresa. Liliana solo asintió con la cabeza. La había conocido en la sala de enseñanza cuando fue a recoger el programa escolar. Finalmente, estaba Marilla Yuri. Sabía su nombre porque había visto a Reika hablar con ella y había oído su nombre. Tú debes ser Godou Kusanagi. He oído hablar de ti en los pasillos de la escuela, sonrió Yuto. Eres bastante famoso entre los estudiantes. Escuché que alguien se refirió a ti como un asqueroso pervertido y violador. Godou lloró por dentro. Los rumores sobre él eran tan feos que quería enterrarse en algún lugar para ocultar la vergüenza. Y pensar que todo empezó porque Erika empezó a coquetear abiertamente en el salón de clases dando forma a esas voces. Yuto tosió en su mano, llamando la atención de todos. Bueno, dejando esto de lado, quiero saber por qué me estás buscando, preguntó. Según Erika, lo que dijiste a los representantes del comité de compilación de historia es falso, dijo Godou. Entiendo, así que supongo que sabes lo que dije durante la reunión, se volvió hacia Marilla. ¿Reika Renhou te lo contó?, preguntó. Le imploró su misericordia, su majestad. Ella no quería decirlo, pero dijo sin pensar. Ten piedad de ella. Marilla suplicó humildemente. ¿Por qué debería lastimarla? No me importa, esperaba que el comité te informara, reveló Yuto, sorprendiendo a todos. No estoy interesado en estos dioses campeones y herejes. Soy un mago que pretende dedicarse a la búsqueda y no a masacres sin sentido. ¿Peligro para la humanidad? Sí, puedo verlo a mis espaldas. Yuto señaló el inmenso cráter detrás de él. ¿Deberíamos creerte?, Erika objetó. Es obvio cómo nos llevaste a este lugar aislado como este parque. Y también es un lugar donde no hay nadie más que nosotros, señaló Yuto. Supongo que el comité cerró este parque a los civiles, ¿verdad? Esto lo convierte en un lugar ideal para una pelea. Ninguno de nosotros tiene que pelear para preocuparse por dañar cosas o personas. Pero estaba claro que Godou no parece tener la intención de meterse en una pelea. E incluso él no quería. Si alguien podía encender la chispa, esa era Erika. Ahora, si me disculpas, me voy. Yuto se giró hacia el otro lado y comenzó a caminar de nuevo, solo para ser detenido por la sexy rubia. ¿Estás huyendo de una confrontación? Ella se burló de Yuto. Yuto se dio la vuelta y le dirigió una mirada sombría. En un estampido sónico, Yuto estaba frente a ella. Kansou y Bakuya señalaron su cuello. ¿Fugitivo? ¿De quién? ¿De ti? Hizo tintinear las espadas casadas. Un pequeño movimiento sería suficiente para cortarte la garganta y dejar que te desangraras. Godou estaba a punto de intervenir recurriendo a una de las 10 encarnaciones de Verdetragna, el dios persa de la guerra y la victoria. De este a oeste, de lo antiguo a lo moderno, todos los tesoros están contenidos dentro de la gran bóveda. Con las palabras de Yuto, una puerta se abrió detrás de Godou, y Enkidu, las cadenas del cielo, saltó y ató las extremidades, los hombros, el cuello y el abdomen del séptimo campeone, haciéndolo completamente incapaz de moverse. Y ni siquiera creo que pueda hacer nada, sonrió Yuto. La fuerza y la resistencia de la cadena son mayores contra los enemigos que poseen la divinidad. Gracias a Godou, Yuto ahora estaba seguro de que las autoridades son como la divinidad. A diferencia de personajes como Gilgamesh, Karna o Heracles, este se clasificó hacia abajo debido a las limitaciones que se habían impuesto. No sabía cuáles eran las limitaciones de Godou o si las tenía, pero Enkidu ciertamente no traicionó su propósito y ahora entendía por qué Gilgamesh lo llamó su fantasma noble más confiable. Godou no quería admitirlo, pero tenía razón. Cada uno de sus movimientos hacía que el agarre de Enkidu sobre él fuera cada vez más fuerte.
No habría sido una exageración decir que de continuar resistiendo, lo habrían hecho pedazos. Tratando de encontrar una manera de salvarse a sí mismo, Godot pensó en todas sus opciones. Las 10 encarnaciones de Verdetragna tenían su utilidad, pero ninguna parecía ser efectiva en esa situación. Bull, Camel y Raptor mejoraron sus habilidades físicas, como el poder de su patada, la fuerza física y la velocidad, mientras que Warrior le dio la capacidad de crear espadas doradas capaces de romper la deidad de un dios. Pero las cadenas lo estaban bloqueando, haciendo inútiles estas 4 encarnaciones. Podía usar jabalí, cabra y, finalmente, el semental blanco, pero también golpearía a Erika. Ram fue inútil porque no se cumplió la condición. Tenía que morir primero para que su habilidad se activara y lo devolviera a la vida y curara todas las demás heridas también. El adolescente tampoco habría hecho nada. Erika también había llegado al punto en que tuvo que reconocer que estaban en desventaja ya que 9 encarnaciones eran inútiles. Sin embargo, Godot lo llamó en voz baja. ¿Qué estás haciendo, bruja?, preguntó Yuto con sospecha. Acercó aún más sus espadas casadas al cuello de Erika. Un débil hilo de sangre goteaba por la hoja. Se cumplen las condiciones para activar la 10ª encarnación, respondió Erika. Al igual que una princesa de un cuento de hadas, el príncipe vendrá a rescatarme. La 10ª y última encarnación fue Gale, que permitió a Godot ir a cualquier parte, incluso al inframundo. La idea era que Godot fuera libre y luchara contra el 8º campeone con todo su poder. Ya veo. Estás diciendo que Kusanagi tiene una habilidad que le permite desplazarse por el espacio. Pero, Yuto sonrió. ¿No debería estar aquí para entonces? La sonrisa de suficiencia de Erika desapareció, dejando el lugar a la perplejidad. Subestimas ese tesoro, advirtió Yuto. Otra propiedad de esas cadenas es atar el espacio a su alrededor, haciendo inútil cualquier forma de transporte. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Esto hizo que incluso la encarnación de la tormenta fuera inútil. Nadie viene a ayudarte. Fue una victoria total para Yuto y una derrota total para Godot. Pero para sorpresa de todos, Yuto retiró a Enkidu y dejó que Kansou y Bakuya se desvanecieran. La próxima vez no tendrás tanta suerte, amenazó Yuto. Sin más preámbulos, Yuto se fue. Capítulo 6 Espada y lanza parte 0. Yuto se dejó caer en la silla con un peso muerto. Lo que había sucedido no pasaría desapercibido a los ojos del comité de compilación de historia y dependiendo de cómo se informara la historia, Yuto podría pasar de víctima a agresor. Esa chica me recuerda a Rider, pensó. Yuto había etiquetado a Erika como una persona a tener en cuenta y alejarse. Ella era una manipuladora y una súcubo, tal vez no una perra como Rider. Si Godot era consciente de ello o no, colgó la palabra de Erika, casi como si fuera su mascota. No importaba si lo había hechizado con su cuerpo, como hizo Rider durante la Sexta Guerra del Santo Grial, o si lo había drogado con alguna poción. Actuar en el calor del momento habría llevado a Godot a la muerte algún día. Por un momento también había pensado en matarlo a ella, Erika, pero Rin y Saber no estarían contentos y los había perdonado solo por eso. Una cosa que lo sorprendió, sin embargo, fueron las otras mujeres de Godot que no habían movido un dedo. Si eran devotos de Godot, deberían haber hecho algo cuando encarceló al 7º campeone con Enkidu. Tal vez pensaron que Gale habría funcionado. Si este era el caso, denotaba cierto grado de arrogancia y confianza. Yuto no quería que las cosas terminaran de esa manera, pero se hizo necesario después de que voluntariamente mordió el anzuelo de Erika. Se suponía que eso era una advertencia para ella y nada más. Tenía que hacerle saber que tratar con él significaba jugar con fuego y que ella se quemaría. Suspirando, Yuto miró la pila de libros sobre la mesa. Después del breve encuentro con Godot y Erika, se había desviado nuevamente y había ido a la biblioteca donde podía buscar información sobre Hades. Quería entender más sobre las autoridades que había adquirido. Y la mejor manera de hacerlo era aprender más acerca de Dios mismo. Como cuando usó Tracing en una espada, necesitaba saber más sobre la naturaleza del dios griego, sus habilidades y su mito. Podía pedir información sobre él al comité de compilación de historia, pero Yuto no quería pedir favores por información que pudiera encontrarse en cualquier lugar, aunque sabía que su material sería más preciso. Tal vez exageré. Bueno, comencemos. Cogió el primer libro y empezó a leerlo. Había tantos libros sobre Hades que informaban de las mismas cosas. Sin embargo, no le importaba porque leer las cosas habituales, pero con una terminología diferente, podría ayudarlo a comprender mejor un concepto. Al final, Yuto había leído tanto que no prestó mucha atención a la hora hasta que el bibliotecario le advirtió sobre el cierre inminente de la biblioteca.
No había terminado de leerlos todos, pero no podía hacer nada al respecto. Que así sea. Regresaba al día siguiente para terminar de leerlos. De todo lo que había leído, pudo entender que la autoridad de Hades estaba ligada a su lado como rey de la muerte. No era un guerrero, sino un rey. No había leído nada sobre un lado guerrero aparte de su participación en la titanomaquia. En cierto sentido, el dios griego era similar a Gilgamesh y, por esta razón, Yuto había logrado derrotarlo sin tener que recurrir necesariamente a poderosos noble fantasmas. Solo hubo un momento en que Hades tuvo una ligera ventaja, fue cuando decidió convocar a su ejército y atacar a Yuto por la espalda. Como rey de la muerte, Hades tenía la tarea de administrar el inframundo y las almas que llegaban a él. Su papel era más de supervisor ya que las decisiones pertenecían a los 3 jueces del inframundo Minos, Radamanthus y Aeacus. Se limitó a disponer de las almas a su antojo, permitiéndoles a veces volver al país de los vivos como, casi, ocurría en el mito de Orfeo y Eurídice. Otras veces obligando a permanecer a los vivos que habían entrado en su reino como le sucedió a Pirito. Yuto también podía hacer esto y lo había hecho con Gawain. No sabía cuáles eran las limitaciones. Podía convocar a cualquier héroe que quisiera siempre que tuviera un catalizador adecuado, aunque no estaba seguro de que fuera realmente necesario poseer uno. En cualquier caso, lo habría comprobado en otro momento. Lo que quería saber es si había adquirido algo más, y tal vez había encontrado la manera. De regreso a casa, notó que Mary aún no había regresado y eso era bueno. Esto le permitiría encerrarse en su nuevo taller, el antiguo sótano, y probar tranquilamente su idea sin arriesgarse a involucrarla a ella y a Gawain. Estoy en el taller, Yuto. Yuto dejó su nota cerca de la puerta, donde Mary la encontraría fácilmente. No fue un problema para ella quedarse afuera porque Gawain estaba con ella. A menos que fuera un dios hereje, no tenía nada de qué preocuparse. Habrían sido los imbéciles potenciales quienes la habrían molestado para que se lo tomara como algo personal dada la lealtad de Gawain y la confianza de Yuto de que él la protegería. Ahora veamos si mi idea funciona. Yuto tomó la tiza y dibujó un círculo mágico en el suelo. Al recordar la lucha contra Hades, recuerda cómo las palabras de poder entraron en su mente y, en lugar de rastrear cualquier construcción de Reality Marble, abre la puerta de Babilonia y comienza a disparar los nobles fantasmas que posee Gilgamesh. Bueno, lo que quería hacer era intentar replicar los sentimientos que sentía. En lugar de buscar un enfrentamiento con un dios herético, la mejor manera era revivir mentalmente esa batalla. El frenesí de la batalla. Su sangre burbujeando en sus venas. Y también la sensación de abrumar al enemigo con los tesoros de Gilgamesh. Todo volvía a él, abrumándolo como un río embravecido. Como en la batalla contra Hades, las palabras entraron en su mente con fuerza. Yo ordeno esto. El círculo mágico comenzó a brillar en rojo, emanando más y más energía mágica. Abierto, puerta que conecta los 2 planos. Una puerta negra similar a las que usaba el dios griego para convocar a sus soldados se abrió en medio del círculo mágico. Una lanza comenzó a agitarse, sintiendo una presencia familiar más allá de la puerta. Revelar el camino de 3 bifurcaciones que conduce al reino. Separada del plano mortal, esa era la tierra de los muertos. Una vez esta tierra fue verde y llena de vida, pero ahora no era más que una tierra muerta, habitada por los espectros de aquellos que no habían podido dejar la tierra antes de que se separara del mundo. En esta tierra no soplaba el viento, no corría el agua. No había diferencia entre el día y la noche como si el tiempo se hubiera estancado. No había ningún sonido excepto los gritos quejumbrosos de los espectros. Sobre un promontorio rocoso, un castillo de piedra se alzaba majestuosamente. En el interior, su reina descansaba sentada en un trono de madera, extremadamente hermosa hasta el punto de perder la cabeza con cualquier hombre o mujer que la conociera. Tenía el pelo largo de color púrpura que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un conjunto de cuerpo completo que resalta su cuerpo sinuoso, con hombreras metálicas. Los espectros están temblando. Lentamente abrió los ojos, rojos como la sangre y fríos como el hielo. No. Ella negó la afirmación anterior. Fue conocida con muchos títulos. Asesino de hombres, espectros y dioses. Maestro de héroes. Poniendo ambas manos sobre los brazos del trono, se levantó y salió del gran salón. Están bailando. Skatach, la bruja de Dunskite y la reina de la tierra de las sombras. Capítulo 7 Espada y lanza parte 1 Si alguien le decía que el día se volvería más loco, Yuto estaba seguro de que su suerte lo haría así. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que llegó a esa espeluznante tierra donde el día y la noche eran prácticamente idénticos, por lo que era imposible determinar la marcha del tiempo. Podrían haber sido unas pocas horas, así como varios días.
Pero estaba seguro de algo. Se metió en un maldito lío. Después de vagar por un bosque muerto, pantanos y tierras yermas y enfrentarse a varios seres demoníacos y sobrevivir, ahora estaba literalmente teniendo un cara a cara con la muerte misma. TSH, Yuto hizo una mueca mientras usaba a Kansou para desviar la lanza carmesí y evitar que la mujer que la sostenía lo apuñalara en el corazón. La mujer a la que se enfrentaba era fuerte, demasiado fuerte para lo que él podía hacer. Ella era diferente de Gilgamesh y Hades, que eran reyes. Esta vez se enfrentaba a un guerrero, un oponente difícil para alguien que no estaba acostumbrado a enfrentarse a seres no humanos que no fueran vampiros, espectros y apóstoles muertos. Si ese oponente era Skatach, la legendaria bruja guerrera que había entrenado a héroes famosos como Kuchuya-in, entonces era aún peor. ¿Estás enojado porque invadí tu territorio? Yuto usó Bakuya para desviar la segunda lanza. Las palabras no funcionan para mí, respondió ella con frialdad. Sus ojos rojos estaban fijos en su objetivo, y su sed de sangre era tal que la piel de Yuto también se erizaba. Skatach había dejado de contar el número de veces que ella lo había desarmado. Su velocidad con proyección era notable y sus reservas eran inconmensurables. Significaba que la persona que tenía delante no era una novata, lo cual es extraño dados los tiempos actuales. Entonces sintió cierta familiaridad con él. Sintió la sensación de estar frente a una persona que tenía un destino similar al suyo. Te dije que no tengo idea de cómo llegué aquí, trató de razonar Yuto con ella. Él hizo. Tenía una idea aproximada de cómo llegó allí, pero ciertamente no fue su intención. Memorándum para él. Nunca más juegues con poderes desconocidos. Una leve sonrisa se abrió paso en el rostro de la mujer cuando apareció una segunda lanza en la otra mano. Apuñalar y penetrar. Yuto levantó la guardia, sintiendo la energía mágica que envolvía a la primera lanza. Empujar y perforar. Gaebolg, la lanza maldita capaz de revertir causa y efecto para dar un golpe directo al corazón. Incluso con las propiedades curativas de Avalon, le habría sido imposible sobrevivir una vez que la lanza golpeó el corazón. Alternativa Gaebolg. Ese fue el pináculo de la técnica de la lanza, un golpe mortal que combinó las dos técnicas de Kuchuyan. La lanza de púas que atraviesa con la muerte y la lanza elevada que golpea con la muerte. De este a oeste, de lo antiguo a lo moderno, todos los tesoros están contenidos dentro de la gran bóveda. Yuto estiró su brazo frente a él y, aprovechando la autoridad de Gilgamesh, abrió una gran puerta dorada. Skatach sonrió levemente mientras observaba el gigantesco escudo que su oponente acababa de usar para bloquear su ataque mortal. Era el escudo de los dioses, un enorme escudo abovedado decorado capaz de bloquear ataques mágicos extremadamente poderosos. Entre el armamento defensivo, probablemente solo fue superado por Avalon, la vaina de Excalibur. Skatach miró hacia abajo. Enkidu le ató el tobillo, obligándola a inclinarse. Soy el hueso de mi espada. Skatach volvió su mirada al aire y vio a Yuto estallar agitando una lanza familiar. Sus labios se abrieron y cerraron cuando pudo ver la figura fantasma de su alumno más talentoso, Gaebolg. Una leve apariencia de una sonrisa se formó en el rostro de Skatach cuando reconoció esa técnica. Gaebolg, la lanza altísima que golpea con la muerte. Un ataque que convergió toda la energía mágica en fuerza bruta. Un bombardeo de alfombra capaz de aniquilar a un ejército bien equipado. Sin embargo, Yuto cayó de rodillas mientras respiraba con dificultad. Como sospechaba, no importaba si mataba a dos dioses herejes, eran reyes. Pero la historia era diferente contra un guerrero entrenado. Usar esa técnica contra mí fue un movimiento bastante ingenuo, comentó Skatach mientras apuntaba con la punta de su lanza a Yuto. Sí, lo había sido. Después de todo, usar esa lanza contra el que había entrenado a su lancero fue una estupidez. Pero cuando estaba a punto de proyectar Gaebolg, Gaebolg se había agitado, como si la voluntad del mismo Kuchuya-in lo hubiera poseído y estuviera gritando para usarlo. Mátame, dijo, observando a su oponente sin miedo. Sin embargo, Yuto se sorprendió cuando Skatach se quitó la lanza de la cara y la apuñaló en el suelo. Ese escudo es una construcción divina, ¿no es así?, preguntó Skatach, observando el escudo de los dioses. Yuto asintió mientras lo enviaba de vuelta a la bóveda. No es mi poder sino algo que le robé a Gilgamesh. Soy un Gobslayero, eso me han dicho. La mirada de Skatach se volvió solemne. Como reina de Duneskite, había tratado con muchas personas diferentes y había aprendido a distinguir la verdad de la mentira. ¿Cómo puede un humano matar a un dios? Skatach observó a Yuto. Habiendo estado encerrada en esa tierra durante mucho tiempo, había perdido el sentido del tiempo.
Sin embargo, por la ropa que llevaba Yuto, pudo deducir que estaba mucho más adelantado que la última vez que alguien había puesto un pie en la Tierra de las Sombras. La era de los dioses debería haber terminado, dijo Skatach. Yuto asintió. Entendió que ella no era un dios maligno en el momento en que se conocieron. No había sentido su sangre hervir en sus venas de manera diferente desde que se enfrentó a Hades, y el hecho de que Gaebolg se comportara de esa manera extraña fue la confirmación final de que ella era la Skatach de su mundo. ¿Tu llegada aquí también es obra de una autoridad? Skatach observó a los espectros acercándose a Yuto como si se sintieran atraídos por él. Usé la autoridad de Hades y terminé aquí, respondió Yuto mientras pensaba en cómo había matado a Hades y luego se dio cuenta de que había usado a Gaebolg. Skatach permaneció en silencio, meditando sobre lo que había sucedido. Eso explica por qué alguien llegó allí sin abrir Gate of Sky. Entendí la situación en términos generales, dijo Skatach, luego girándose en dirección a su castillo. Sígueme. Yuto parpadeó confundido, pero ella la siguió hasta el castillo sin decir una palabra. Shadow se sentó en su trono y observó a Yuto. ¿Sabes lo que significa ser un Godslayer? Ella preguntó. ¿No era alguien que había tenido éxito en la loca búsqueda de matar a un dios? Ser un Godslayer significa haber cruzado la delgada línea que separa a la humanidad de todo lo demás, dijo Skatach con dureza. Ella era la viva representación de esto. Se enfrentó a muchas existencias de innumerables números, masacrando y robando muchas vidas. Hombres, espectros y dioses. Se había bañado en la sangre de muchas víctimas y se había vuelto inmortal. Ella no envejecerá. Ella no morirá. Ella era lo que podría definirse como un espíritu divino, con inmortalidad otorgada. ¿Y cuál es el problema? Yuto respondió, mirando fijamente a los ojos carmesí de Skatach. Era un semisirviente, un híbrido entre un humano y un espíritu heroico. Poseía el rasgo de dragón porque su madre era la encarnación del dragón rojo del folclore británico. Él es una espada. Su alma era un mundo habitado por armas de diferentes formas, tamaños y propiedades. Puede que haya perdido la humanidad, pero he salvado vidas que pueden y deben ser vividas, dijo Yuto, sin vacilación en su voz. Había salvado a Rin al destruir el Santo Grial y detener a Gilgamesh y matar a Hades para salvar a Meri. Desde su punto de vista, no se había equivocado. Sacrificar su humanidad por ellos era un precio que estaba dispuesto a pagar felizmente. No me arrepiento de esto, dijo Yuto, sorprendiendo un poco a Skatach. Y luego, incluso si él fuera inmortal como ella, la autoridad de Gilgamesh era la misma puerta de Babilonia. Sabía que hay un arma en la bóveda que podría matar a un inmortal. Era Arpe, el arma con la que el héroe Perseo mató a Medusa y el único fantasma noble capaz de negar cualquier forma de inmortalidad. Skatach observó a Yuto en silencio antes de suspirar brevemente y asentir cuando concluyó. Ya veo. Entonces, eres digno de ser entrenado por mí. Normalmente no tomaba estudiantes que no fueran aptos para su entrenamiento y había pasado mucho tiempo desde que había entrenado a alguien. Pero si algo vio en los ojos de Yuto fue determinación, lo mismo que vio en los ojos de su mejor estudiante. Tal vez, finalmente había una remota posibilidad de que ella muriera como ser humano. Sorprendido por su declaración, Yuto parece inseguro. Ella no podía enseñarle cómo usar la autoridad de Gilgamesh y Hades, pero seguramente podría enseñarle todo lo que hay que saber sobre el salto y Rune Magecraft. Inseguro, no estaba seguro de si debía aceptar o no. Todavía no entendía completamente el mundo en el que había entrado, pero sabía que los dioses campeones y herejes son como el perro y el gato. Eran enemigos naturales que no podían vivir sin la muerte del otro. Y mientras tanto, moriría gente inocente. Tal vez alguna vez fue una persona que no se preocupaba si personas inocentes morían para lograr su objetivo, y ahora que tenía los ojos abiertos, sabía lo mal que estaba. Ahora que él no era esa persona, no pudo evitar preguntarse qué hacer. Toda acción es consecuencia directa de las anteriores. Pensó en ese hombre. Entonces, no le dio mucho peso a las palabras de Archer porque esas palabras no podían estar relacionadas con él. Sin embargo, Yuto tuvo la impresión de que Archer parecía conocerlo mucho mejor de lo que se conocía a sí mismo. Al tratar de salvar a todos, la única persona que no se salva eres tú mismo. Y al no salvar a nadie, tampoco te salvarás a ti mismo. No era un héroe de la justicia que salvaba a otros solo porque quería, y sabía que no podía salvar a todos. Al final, solo nosotros podemos defendernos de nuestras obsesiones y determinar si el camino que seguimos es el correcto o no. Sin embargo, aún pensando en lo que Reika le había dicho, tal vez podría intentar proteger a todos de aquellas calamidades contra las que los humanos poco podían hacer. Shadow se levantó de su trono y se acercó a Yuto. Así que lo que
Parecía haber tomado su decisión. Skatach se dio cuenta por el hecho de que Yuto había endurecido sus rasgos y la miraba con aún más determinación. ¿Cuándo empiezo? Gawain era un caballero leal a su señor y, aunque no le gustaba seguir a una persona, había cumplido la orden que le había dado sin objeciones. Después de todo, Yuto parecía preocuparse mucho por la chica y sabía que ella era algo así como una primera amiga. Pensando en ello y pensando en la reunión con el comité de compilación de historia, pudo entender que su maestro era una persona prominente en la sociedad iluminada por la luna, alguien que había sido reverenciado como rey demonio solo por su monstruoso poder mágico. Recordaba bien las palabras de Reika. Un campeone es un rey a cuyo poder no puede oponerse excepto un dios maligno u otro campeone. Estaba básicamente al nivel de un espíritu divino. A los ojos del comité de compilación de historia, Yuto se había presentado como una persona razonable y sensata. Sin embargo, Gawain se preguntó si ahora no declararía la guerra a los otros campeones para crear su reino comenzando desde Japón. Y si ese fuera el caso, entonces María debe haber sido la persona que eligió como futura reina. Gawain dejó de caminar. Mirando el callejón a su derecha, notó que los zorros lo miraban. No, era más exacto decir que lo seguían discretamente. ¿Quién eres? Muéstrate, ordenó Gawain, invocando su espada sagrada. De repente, todo pareció detenerse cuando una figura femenina envuelta en llamas apareció ante Gawain. Debes ser el sirviente del octavo campeone, dijo la mujer solemnemente. Su mirada se movió de Gawain a la espada y luego volvió a Gawain y sonrió irónicamente. ¿Quién eres? Gawain se observó a sí mismo y sintió que la fuerza fluía en su cuerpo solo al estar en presencia de esa figura. ¿Qué significa? ¿Quién era ella? Gawain entendió quién era ella en el momento en que la vio. Esa fuerza que sentía se debía a su habilidad, el número del santo, que lo hacía invencible desde el amanecer hasta el anochecer. Era de tarde y el sol se había puesto y sin embargo se había activado como si fueran las 9 de la mañana. Ella era la encarnación del mismo sol. Esa chica se ha hecho mayor, dijo Amaterasu, mirando a Mary con una sonrisa irónica. No pensé que todavía estuviera viva. ¿Qué negocios tienes con Lady Mary? Preguntó Gawain. Debería preguntarte esto. La mujer se rió un poco antes de volverse hacia Gawain. ¿Qué negocio tienes con mi hija? Capítulo 8 Espada y lanza. Parte 2 Había pasado mucho tiempo desde que Skatach tomó a alguien bajo su protección y lo forjó para convertirlo en un guerrero. Siempre había sido selectiva en sus elecciones y el número de guerreros que había aceptado podía contarse fácilmente, y mucho menos aquellos que habían terminado el período de entrenamiento. Yuto era uno de los pocos que había visto, sin embargo, en cuyos ojos ardía ardientemente el espíritu de un guerrero. Y no podía ser diferente porque, si la historia de Yuto era cierta, tenía que ser alguien que no retrocedería frente a un oponente. Skatach conocía las circunstancias que llevaron a Yuto a convertirse en Godslayer y no lo juzgó. Después de todo, si ella era así, una reina guerrera inmortal cuyo reino es una tierra de muerte, era porque había hecho algo similar. Bueno, eso es suficiente por hoy, dijo Skatach, clavando la lanza en el suelo. No. Yuto se secó el sudor de la cara y respiró hondo. Continuemos. Skatach miró las manos de Yuto. Entrenar es una cosa. Autolesionarse es otra. Yuto abrió y cerró la boca. No podía discutir con lo que acababa de decir la reina de la Tierra de las Sombras, porque cuando aún era un principiante, tendía a convertir los nervios en circuitos pseudomágicos sintiendo mucho dolor, pero no le importó y siguió aguantando. Sé por qué te acepté como estudiante, pero ¿por qué aceptaste querer ser mi discípulo? Preguntó Skatach. Bueno, susurró Yuto, mirando al suelo mientras el recuerdo de la noche 10 años antes aparecía en su mente. Soy un peligro para los que me rodean. Sus puños se apretaron con fuerza. No soy un santo, lo sé. Mis acciones hablan por mí mismo. Pero estoy cansado de perder algo. Después del final de la Sexta Guerra del Santo Grial, su vida había dado un giro de 180. Y no le importaba su situación actual. La ocurrencia de tal evento lo habría destruido mental y espiritualmente y esta vez no habría estado Mordred para devolverlo a la normalidad. ¿Quieres ser una especie de héroe de la justicia? Yuto rió sarcásticamente. No soy Emilia. No tengo un ideal tan noble como hipócrita e inalcanzable como ese. Todo lo que tengo que hacer es detener a los enemigos que he hecho y los que haré en el futuro. Esto es lo que quiero hacer. ¿Es por eso que estás estudiando en secreto esos proyectos y entrenándote en secreto para dominar esa magia que llamas autoridad? Un espectro apareció junto a Skatach, uno que ella había convocado para observar a Yuto.
Yuto se pellizcó el puente de la nariz. No esperaba que su maestro desconociera lo que estaba sucediendo dentro de los confines de su reino. Aunque Gawain era el caballero más leal que podía existir en el trono de los héroes, Yuto sintió que no estaba bien que desperdiciara esta segunda vida para complacer sus peticiones. Yuto quería darle la libertad que Gawain merecía, y Mary era la primera persona en mucho tiempo con la que había logrado tener una relación normal y ella no parecía mirar con desprecio en lo que se había convertido, aunque Yuto no le había dicho nada sobre su verdadera identidad. Skatach suspiró con cansancio. ¿Has hecho algún progreso? No hice ningún progreso con la espada enjollada. Una sonrisa victoriosa se extendió por el rostro de Yuto. Pero entiendo cómo funcionan las autoridades de Hades. Las autoridades que obtuvo de Hades estaban estrechamente relacionadas con la tercera magia, Eavensfell. El primero encarnó el aspecto de Hades como rey del inframundo y le permitió controlar los principios de la vida y la muerte al permitirle devolver la vida a los muertos. Era una autoridad que necesitaba una relación amo-sirviente para que pudiera activarse correctamente. No lo había probado en un alma pero le permitió reencarnar a Gawain. La segunda autoridad le permitió ingresar físicamente al inframundo. Era más complicado de usar que el primero porque requería un ancla que permitiera acceder al inframundo y regresar. En su caso, terminó en la Tierra de las Sombras debido a su falta de habilidad con esta autoridad. Admito que podría haberme ido por un tiempo, pero no lo hice, dijo Yuto, frotándose la nuca y mirando avergonzado hacia otro lado. Sentí que quedarme aquí para entrenar era lo mejor que podía hacer. Lógicamente había pensado que Kurt y su esposa podrían no ser los únicos que tenían tratos con Ade. La noticia de su muerte no pasaría desapercibida y existía la posibilidad de que vinieran a buscarlo para vengarse de su negocio arruinado. Pero no fueron un problema porque Gawain era su primera línea de defensa y solo él podía luchar contra ellos. El verdadero problema habría sido si tuviera que enfrentarse a un experto campione. Godou Kusanagi ni siquiera había sido un calentamiento, pero no tenía idea de las habilidades de lucha de los otros 6. Uno más experimentado podría ponerlo en problemas. Y el otro problema real era el dios maligno a quien no le importaba nada cuando se trataba de matar a un campione. Tengo un objetivo a mis espaldas y no quiero que mis habilidades me traicionen. Skatach cruzó los brazos bajo sus pechos y miró a Yuto. De alguna manera, ese deseo de volverse más fuerte y el progreso que había logrado durante el entrenamiento solo era comparable con otro héroe que había entrenado. Está ansioso por pelear, igual que él, dijo, elogiando sutilmente los esfuerzos de su prometedor estudiante. Pero debes recordar que los héroes mueren jóvenes. Yuto no estaba de acuerdo con esto. No era un maníaco de la batalla como Kuchuya y ni, sobre todo, no era un héroe. Era un Magus Killer, alguien que se había cobrado muchas víctimas en su corta vida y ahora, aunque movido por diferentes motivos, seguiría matando. Y debes ser consciente de lo que eres. Skatach endureció los rasgos faciales y su expresión se volvió vacía. La vida de un Gobslayer está llena de soledad. Aquellos como nosotros vivirán hasta el fin del mundo y. ¿Crees que no lo sé? Yuto se levantó del suelo y miró los ojos escarlata de la reina guerrera. Mi nombre es. Gawain nunca había conocido a esa mujer, pero pararse frente a ella era como estar frente al sol mismo. Normalmente en una guerra del Santo Grial, esto habría significado estar ante un espíritu divino que encarnaba al sol como Quetzalcóatl. Sin embargo, no había sido convocado para participar en uno. No tenía los conocimientos básicos que el Santo Grial proporcionaba a los Servants convocados, sino solo los que Yuto le había proporcionado. Y también le faltaba cierto conocimiento. Basado en esto, solo se le ocurrió una posibilidad. Mi señora, no quiero parecer grosero, pero ¿eres un dios maligno?, preguntó Gawain, invocando su armadura y Excalibur Galatine. Así que no solo eres una cara bonita, sino que también tienes un cerebro que funciona, dijo Amaterasu, con una sonrisa arrogante adornando sus labios. Te pregunto de nuevo. ¿Qué interés tiene tu maestro en esa chica? Gawain optó por la estrategia del silencio. Desde la antigüedad, los campeones son nuestros enemigos naturales. Nos matan para usurpar nuestras autoridades y los matamos para demostrarles a los humanos cuán impotentes son, dijo Amaterasu mientras el espejo en sus manos reproducía la imagen de Yuto. Sin embargo, en los tiempos modernos su número está creciendo exponencialmente hasta el punto de ser 8. Pero aunque los primeros 6 son comprensibles en sus intenciones, no puedo decir lo mismo del séptimo y el octavo. El maestro me ordenó que la protegiera, dijo Gawain. Este es el único. Mentiras.
Amaterasu dijo severamente mientras la energía mágica explotaba de ella en forma de fuego rojo escarlata, quemando la calle y dañando los escaparates. No fue así, y aunque lo fuera, la orden de Yuto fue absoluta. Gawain ejecutaría fielmente la orden, independientemente de su bondad. Amaterasu respiró hondo y apagó las llamas. Pero te perdono, dijo ella, recuperando la calma perdida. Después de todo, los asuntos de un Gobslayer no deberían preocupar a los subordinados que simplemente obedecen. Efectivamente, respondió Gawain sin dudarlo. Serviré fielmente al maestro hasta mi último momento. Su mirada se estrechó en Amaterasu y enderezó su agarre en Excalibur Galatine. En un enfrentamiento con un dios maligno, los daños colaterales eran casi normales y luchar en el centro de la vivienda significaba arriesgarse a poner en peligro a las personas que vivían allí. Preferiblemente, Gawain quería evitar pelear, pero los zorros que habían llegado con la diosa del sol del sintoísmo habían ido tras Mary y sus amigos. Gawain bajó su espada y, después de respirar hondo, dijo, es por eso que no tengo el lujo de darte tiempo. Amaterasu estaba un poco desconcertado. Confundida, no entendía si él quería enfrentarla o no. Como dijo Gawain, no tenía tiempo para ella. Este es un regalo de mi maestro, dijo Gawain cuando un sombrero negro apareció en sus manos. No puedo saber si el rey tiene la intención de usar a Lady Mary para un propósito específico o no, pero soy un caballero y ejecutaré su voluntad a toda costa. Usándolo, Gawain desapareció al ver a Amaterasu. Era el gorro de invisibilidad de Hades, un fantasma noble almacenado dentro de la puerta de Babilonia que Yuto le había dado a Gawain para ayudarlo en su misión de vigilancia. Era un fantasma noble que lo hacía invisible, imposible de ser percibido incluso por los dioses malignos. Amaterasu suspiró con cansancio. Al igual que esos dos viejos imbéciles. Dirigiéndose a uno de sus sirvientes, Amaterasu no pudo evitar admitir que el destino era una fuerza que incluso un dios como ella podía controlar. Mi señora, hemos encontrado la posición de la verdadera ama no Murakumo no Tsurugi. Amaterasu asintió. Aún así, el destino no le habría impedido recuperar la divinidad que había perdido a través de las intrigas y complots de su hermano Susanoo y el mortal Abe no Seimei. Al otro lado de la ciudad, en pleno Tokio, Reika, Mary y otras colegialas salían del karaoke después de una tarde de compras. ¿Crees en el destino? Uno de ellos preguntó al resto del grupo. ¿Destino? ¿Algo que tiene que suceder porque está escrito en las estrellas? Preguntó otro. Bueno, por supuesto que sí. Por otro lado, el horóscopo decía que asistiría a una reunión importante. Y así fue, ¿no? Dijo un tercero, mirando hacia atrás para ver a algunos chicos que conocieron en el karaoke y se unieron a ellos. María, ¿crees en el destino? Reika preguntó. Mary no estaba segura de cómo responder. Esta fue la primera vez normal en su vida. Salir con amigos sin que se rieran de sus problemas siempre había sido una utopía para ella y se encerraba en la finca desde la muerte de sus padres. Entonces un día sucedió por casualidad que su abuelo había recogido a Yuto durante uno de sus viajes y desde entonces su vida había cambiado por completo. Como un huracán, había puesto su vida patas arriba, catapultándola a un mundo peligroso de dioses heréticos y campeones. Aún así, a ella no le importaba eso después de todo. Oye, ¿qué dices si todos vamos a mi casa para continuar con la diversión? Uno de los chicos propuso. Mary se detuvo de repente, sugiriendo que estaba bien con eso. O al menos eso es lo que todos pensaban. Lo siento, tengo que irme ahora, dijo, alejándose rápidamente. Tenía un mal presentimiento. Nadie entiende lo que le pasó, excepto Reika, que tenía una vaga idea y solo porque sabía que la casa de Mary estaba al otro lado de donde había corrido. Lo siento, yo también tengo que irme, dijo Reika, despidiéndose del resto del grupo. Nos vemos mañana. Si Godou pensó que su día no podía empeorar, entonces estaba equivocado. Después de su derrota contra Yuto, la situación se agravó cuando Ena Seisuin, miembro del comité de compilación de historia y heredera del clan Seisuin, se puso en contacto con Godou y se proclamó amante / guardián del séptimo campeone. Sin embargo, la situación degeneró cuando le ordenó a Erika que abandonara la vida de Godou porque, en su mente restringida, solo una persona japonesa era digna de pararse al lado del campeone japonés. A partir de aquí había surgido un enfrentamiento entre Ena, actual portadora del Kusanagi no Tsurugi, uno de los 3 ajuares de Japón, y Erika, siendo esta última la que ganó fácilmente la partida al liberar todo el nerviosismo y la frustración que había acumulado anteriormente. Sin embargo, justo cuando Ena decidió desatar todos los poderes de la espada divina, su cuerpo se convirtió en el núcleo de un golem.
Medía más de 3 metros de altura, su cuerpo estaba hecho de acero forjado por manos divinas y tenía una gema roja que servía de ojo en el centro de lo que parecía su cabeza. El golem, que era un dios subordinado cuyos poderes estaban vinculados al Susanoo, el dios de la tormenta, poseía una fuerza monstruosa pero era muy lento. Fue fácil para Godou usar el raptor para liberar a Ena y derrotarlo con el poder del guerrero. Pero luego, cuando Godou pensó que finalmente podría irse a casa, Amaterasu hizo su entrada al campo de batalla. Sin tu maestro, eres solo un montón de chatarra, se burló Amaterasu, extrayendo a Kusanagi no Tsurugi de donde fue conducido. He estado esperando décadas por este momento. Finalmente obtendré lo que tu maestro me robó. Jadeando, Godou miró a la mujer. Instintivamente supo que ella era como Atenea. En ese momento, sin embargo, seguramente sería derrotado porque sus autoridades más fuertes habían sido utilizadas contra Ena y Kusanagi no Tsurugi. Estoy indeciso, dijo con altivez. ¿Debería deleitarme contigo en matarte ahora y deshacerme de una posible amenaza? ¿O dejarme ir y ser observado mientras Japón se reduce a cenizas? Cuidado, Godou, ella es como Atenea, advirtió Erika alarmada. Desafortunadamente, incluso para ella, una batalla contra Amaterasu ahora era impensable. De ninguna manera. Tú eres, Mary murmuró en estado de shock mientras salía de detrás de un árbol. Godou se volvió hacia ella. Fuera de aquí. Es peligroso. Pero ella no escuchó y dio unos pasos hacia adelante. Han pasado 12 años, ¿no es así, Mary? Amaterasu sonrió levemente. Fue imposible. Ella estaba muerta. Sus abuelos le dijeron esto cuando preguntó. ¿Ellos se conocen? Erika se sorprendió. Gawain se quitó el gorro de invisibilidad, revelando su presencia. Mary tragó saliva nerviosamente, su expresión mostraba toda su incredulidad. Madre.